Bueno, pues arrancamos el tiempo de tertulia. Es un placer poder saludar a Maite Loureiro. ¿Qué tal, Maite? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Manu. Bueno, vaya semana tranquila que hemos Sí, tenido, ¿eh? bueno. Y todavía continúa. Y sigue, Que hoy el Partido domingo. Popular acaba de bueno, pues de convocar una reunión extraordinaria de urgencia para tratar precisamente los temas de corrupción. Sí. Luego vamos para allá. Ahora entraremos en ello. Rubén Arranz, periodista del Independiente. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantado, pues como siempre de estar por aquí. Esta semana que no ha pasado apenas nada, no sé, me han dicho que hay algún informe de la UCO, ¿no? No sé. Algo me suena. Es que yo pensaba que se lo estaban inventando los periodistas. Ya sabes que aquí estamos rodeados de fachosfera, de bulos. Luego entraremos también, que además has escrito un artículo maravilloso poniendo el acento donde hay que ponerlo, que es en esa vergonzosa campaña de apoyo por parte del periodismo patrio a Pedro Sánchez, cuando Pedro Sánchez hablaba de bulos y de que todo era fruto de una persecución política y mediática y judicial contra él. No hay nada mejor que gritar en el lugar en el que sabes que te van a gritar a ti. Es que es lo que hicieron. Y Percival Manglano, ¿qué tal, Percival? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Pues bueno, antes de empezar, recordaros que como tenemos mucha tarea por delante, hay que desayunar. Y aquí siempre tratamos bien a nuestros contertulios con Pastelerías Saúl, con tiendas en Arturo Soria, en Alcoriza, en Canillas, en O'Donnell y en la calle Orense, también con servicio a domicilio. Así que ya tenemos todos los elementos para abordar muchas de las cuestiones que han salido esta semana. Ha sido una bomba de racimo. Yo diría que una bomba de racimo porque el informe de la UCO que hemos conocido esta semana no habla de la trama Koldo. Habla de algo mucho más extenso, mucho más amplio, que toca distintos puntos, diferentes puntos, que se tratan como casos particulares, pero que en realidad están todos conectados. Tenemos el caso Begoña por un lado, tenemos el caso Koldo por otro, tenemos el rescate de Air Europa también relacionado con toda esta trama, tenemos la visita de Delcy Rodríguez a Venezuela. Pero para mí, y si os parece bien empezamos por aquí, me gustaría comenzar con el punto clave, el nexo que une todos los puntos, que es ni más ni menos que la detención de Víctor de Aldama el pasado lunes por una trama presuntamente corrupta de fraude en el pago de IVA a través de la compra de sociedades dedicadas a hidrocarburos. Una trama que ha sido posible gracias, entre otras cosas, a la concesión de una licencia por parte del gobierno de Pedro Sánchez, en concreto el Ministerio de Industria, para que las empresas de Víctor de Aldama y sus socios pudieran operar mediante este mecanismo. Víctor de Aldama está en prisión por un presunto fraude a Hacienda de 180 millones de euros, pero es que Víctor de Aldama es el centro de toda la trama. Percival. El concepto clave en el informe es el de organización criminal. De hecho, el informe, sus primeras páginas, hace un análisis bastante académico, si me apuras, y bastante técnico de qué es una organización criminal a efectos, evidentemente, de la investigación y de que se pueda imputar un delito a todos los miembros de esa organización, diciendo cuáles son esas características y cómo llegan a corromper a responsables políticos para alcanzar sus objetivos. Es decir, una organización criminal con varias líneas de negocio y para tener éxito en cada una de esas líneas de negocio van comprando las voluntades de distintos políticos. Y el informe en gran medida es eso, ¿no? Las líneas distintas de negocio y la corrupción que implica el éxito de cada una de esas líneas de negocio. Y en el centro de esa organización criminal, efectivamente, está Aldama y está en la cárcel, como dices. Yo pienso que parte del interés que tenemos ahora en Aldama es que empiece a cantar. Yo creo que la Guardia Civil le va a empezar a ofrecer pues posibilidades de reducción de condena si empieza a incriminar a los demás, y claro, toda la información la tiene Aldama. Esto que sabemos es por los móviles de Aldama, pero hay cosas que no están en los móviles y que están en la cabeza de Aldama. Si empieza a cantar, aquí pueden salir muchas cosas. Y por añadir una cosa más que además da el tenor de la calaña de la gente que estaba metida en esta organización criminal. Vamos a ver, la visita de Delcy. La visita de Delcy está orquestada
por Aldama. Es él el que tiene interés en que venga Delcy para sus propios intereses de negocio. Entonces, a las 2:30 de la mañana, es que tiene interés todo el informe por este tipo de detalles. Este hombre a las 2:30 de la mañana, de la madrugada, le manda a Koldo un borrador de invitación que tiene que firmar Ábalos como número 2 del PSOE, que era entonces, como secretario de organización del PSOE, que era entonces, invitando a Delcy. Entonces, el primer párrafo dice, le invito a que tengamos una conversación privada tras ser embestido presidente Pedro Sánchez. Embestido. Con M y con B. Con B de burro. Es que este es el nivel. Este es el nivel de estos que estaban ganando millones de euros. Millones. Y cuando redactan una carta para invitar a una vicepresidenta a Venezuela, a España, y dice que el presidente ha sido embestido. Embestido hemos sido todos los españoles por esta trama. Pero la redacción, el nivel de redacción de esta gente es embestir. Víctor de Aldama, efectivamente, que se le ha encontrado esta carta supuestamente redactada por él, con 30 faltas de ortografía. Has puesto el ejemplo de embestido, pero luego ni tildes, ni puntuaciones, ni nada. Y luego, Koldo, en los mensajes también que salen en el informe de la UCO, vanagloriándose de que un tío sin estudios como él, que efectivamente es un cortador de troncos y un exportero de puticlús, oye, con mucho respeto a los porteros de puticlús, y para los cortadores de tronco, pero claro, que este hombre haya acumulado un patrimonio como el que se le presupone a través de este tipo de negocietes, y vanagloriándose en estos mensajes diciendo yo que no tengo estudios y estoy logrando cosas importantes, tal y como nos comentaba Carlos antes, hasta el punto de interceder para el rescate público de compañías. Rubén. Bueno, primero me uno al respeto al sector de los cortadores de troncos, también me parece importante. No, aquí realmente... Todo el respeto del mundo. Aquí lo que estamos poniendo en cuestión es los tejemanejes dentro del PSOE. Hoy leí un artículo de Ángeles Escrivá, creo que era en El Mundo, sobre Aldama, que era muy ilustrativo. El tipo, que era... cuenta la historia de una persona, un constructor al que estafó, porque es un personaje que se da mucho por aquí, el del listillo, el del espabilado, el pequeño Nicolás, el Alvise, gente que corre mucho a toda velocidad y que tarde o temprano se estrella. Lo que siempre me llama la atención es que el poder generalmente de determinados partidos, entre otras cosas el Partido Socialista, tengan tanta facilidad para ponerse en manos de esta gente. El otro día hablaba con una persona, no puedo decir el nombre, que era jugador del Zamora Club de Fútbol, que era de donde era Víctor Aldama el presidente, y le dijeron, oye, nos tienes que ingresar el sueldo, dinerito, que nosotros aquí tenemos que ganar dinero. Esto no nos ha contado, es muy curioso. Y me decía, y de repente viajó, dijo que se iba a México, vino con un maletín y hasta ahí. Y evidentemente a partir de ahí no puedo dar más detalles porque comprometo a la gente, esta también. Pero este era de Aldama, era un tipo que tenía ahí diferentes negocios, que hay indicios que muestran ese nexo con Venezuela y en concreto con Delcy Rodríguez. De hecho, hay una operación que a mí me llama mucho la atención, que es la de las 104 barras de oro que se compromete a gestionar para enviar desde Caracas hasta Moscú por vía Zambia. Es decir, este tipo tenía contactos y redes, tenía de hecho más de 70 sociedades, muchas inactivas, porque las daban de alta y de baja para presuntamente pagar menos impuestos. Entonces, claro, hay cuestiones como esta que pueden parecer muy, muy leves, pero hasta qué punto está relacionado, por ejemplo, el presidente del gobierno o algunos ministros con este tipo de cuestiones. No lo sabemos. El informe deja algunas cuestiones por resolver que son muy interesantes. Pero, por ejemplo, hay casos muy curiosos en el caso de Estados Unidos, que tiene sanciones económicas puestas a Venezuela, incluso puede implicar la retirada del visado a quienes colaboren o participen en este tipo de actividades que sirvan para financiar a Moscú o a Venezuela a través de este tipo de intercambios. Aldama era una especie de Tom Hagen cutre a la española y evidentemente se dedicaba a eso, a ser un listillo, un espabilado. En el reportaje que leía del Mundo, a este señor le dijeron que le había montado unos negocios en Ecuador, al constructor español les había dado 195.000 y más de 400.000 euros en este intercambio, y luego es que no había nada. Es decir, se llevó el dinero. Un Ferrari que pagó con un cheque sin fondos, también presuntamente él lo conducía, pero lo estaban persiguiendo en el concesionario porque no había pagado ni un duro al final. O sea, era el típico que va manteniendo un nivel de vida y haciendo una especie de contactos. De hecho, creo recordar que había montado un negocio de combustible con huesos de aceituna. Es que hacía todo ese tipo de cosas. Un negocio de farmacia online que posteriormente se lo vetó el Ministerio de Sanidad porque no cumplía con las condiciones de venta de medicamentos. Era un espabilado. Ahora bien, aquí la clave está el cómo se infiltró
Logró, por cierto, infiltrarse a través de presuntos sobornos en la Guardia Civil, se metió hasta la última habitación del Ministerio de Transporte de José Luis Ábalos, y la clave es si el presidente del gobierno estaba completamente al tanto de sus actividades, y esa es la gran pregunta. Por ejemplo, ya termino, en el primer informe de la UCO, que fue el que salió el miércoles, hay una pregunta muy interesante que hace Koldo a este Guardia Civil a través de Aldama, y le dice: ¿Está pinchado, está intervenido el teléfono del presidente del gobierno? ¿O está asegurado como este Guardia Civil se encargaba de hacer para la trama? La gran pregunta es: ¿y por qué quería saberlo? Si el teléfono de Pedro Sánchez era seguro, ¿hablaba con la trama? Esto que comenta Rubén es muy importante. Es que hay muchos puntos. Yo entiendo que es complicado a veces de seguir este entramado, pero es muy importante porque, y por eso insisto en la importancia de centrar el tiro en Víctor de Aldama. Porque Víctor de Aldama, tal y como refleja el informe de la UCO, es literalmente, según la Guardia Civil, el nexo corruptor. Es el nexo que une todos los puntos. El nexo corruptor entre el Ministerio de Transportes y la trama Koldo. Claro, Víctor de Aldama, lo que viene a reflejar ese informe es Víctor de Aldama íntimo de Koldo García, que a su vez es la mano derecha de Ábalos. Y Ábalos no eran cualquiera. Ábalos era el ministro de Transportes, que hay que recordar, y tú lo sabes bien, Percival, donde se maneja el dinero es en Fomento, es en Transportes, es el Ministerio de la Obra Pública. Ahí, al igual que a nivel municipal, la concejalía de urbanismo es la más preciada, porque es donde se mueve la pasta, el negocio del urbanismo, y de hecho donde se concentran los casos de corrupción es en urbanismo, precisamente por eso. A nivel de gobierno, donde se concentra el dinero es en el Ministerio de Fomento, el Ministerio de Transportes. Pero no solo era el ministro de Transportes, es que era la mano derecha de Pedro Sánchez, era el segundo del Partido Socialista, era el secretario de organización, era el jefe. Solo por encima de Ábalos, tan solo estaba Pedro Sánchez. De ahí que así se entiende de la lectura del informe de la UCO y de toda la información que hemos visto publicada en los últimos meses, de ahí precisamente que cuando llamaba a Koldo García, que era el correveidile, el señor de los recados, los mandamases del PSOE con los que hablaba daban por hecho que no era un Koldo, era un asesor de pacotilla. Cuando hablaba Koldo, estaba hablando Ábalos. Se cuadraban. Es que ahí está. Ahí precisamente la importancia de Koldo en toda esta trama. Se habla del caso Koldo, pero el caso Koldo no es un asesor cualquiera. Koldo era el hombre de confianza de Ábalos. Precisamente de ahí que le cogiera el teléfono presidentas y presidentes autonómicos y altos responsables de los diferentes monasterios. Y Koldo, tal y como se está reflejando en la investigación de la Guardia Civil y de la Justicia, era, a su vez, el contacto estrecho de Víctor de Aldama. Entonces, está todo relacionado. Una precisión simplemente rápida e importante. El propio Illa reconoció en su comparecencia en el Senado, dentro de la Comisión de Mascarillas, que Koldo le fue a ver al despacho para recomendarle a los fenómenos de soluciones de gestión, que estaba Víctor de Aldama y Juan Carlos Cueto. Luego, si quieres, hablamos de eso, pero Illa, el presidente de la Generalidad actual, y él dijo que no le conocía, que era un tipo que le había recibido sin cita, que no le conocía y que se presentó como un asesor de Ábalos, pero que no sabía quién era. Es que nos toman por idiotas. Yo creo que se puede cometer efectivamente el error. Víctor de Aldama es una pieza clave, sin duda, porque es lo que puede hacer caer ese castillo de naipes, porque está metido en absolutamente todos los chanchullos. Pero podemos cometer el error de fijarnos en exclusiva en Víctor de Aldama y en Koldo, o incluso, y ampliando un poco más el cerco, en Ábalos, que es donde quiere establecer el cortafuegos el gobierno. Y aquí la duda que se suscita es: lo habitual en la corrupción es que efectivamente los políticos aprovechen que los empresarios tienen que pasar por la ventanilla para solicitar mordidas. Pero a mí la duda que me suscita es hasta qué punto Aldama era simplemente alguien del que se valían, dónde está exactamente el epicentro de la trama y quién es el que lo organizó, porque estamos hablando de decisiones que se adoptaron en el gobierno prácticamente desde el principio que se llegó al gobierno. Hay que remontarse, yo creo, que a la época de Felipe González para ver una corrupción a tal escala. Y con la salvedad de que en el caso de Felipe González llegó a gobernar 12 años. Es decir, pero en este caso estamos hablando de Pedro Sánchez de 6 años, pero es que nos estamos remontando
prácticamente desde el primer momento que Año pisó 2020, Moqueta. en medio de la pandemia, Claro, año entonces, 2020. ¿hasta qué punto Víctor de Aldama o Koldo son exactamente las piezas clave? Lo son en cuanto a que están implicadas, pero no son simplemente peones que ejercían, que llevaban a cabo las instrucciones que recibían de otras personas mucho más arriba. Y es donde yo creo que hay que apuntar a las responsabilidades, evidentemente, porque sin esas decisiones políticas, esta gente no habría podido ni muchísimo menos llegar a esos niveles de enriquecimiento, ni de trama, ni de muchísimo menos. Necesitaban de la connivencia política para poder En ese mismo, desarrollarse. tienes toda la razón en lo que dices. Entonces, por tomar un ejemplo muy concreto, a Koldo le empiezan a dar 10.000 euros al mes a partir de 2019, es decir, bastante, Es muy temprano, ¿eh? incluso antes de del virus, ¿no? De la pandemia. Entonces, claro, una pregunta muy lógica es, ¿esos 10.000 euros al mes eran solamente para Koldo? Pues merece la pena preguntárselo. Le siguieron dando el dinero después de que cesasen a Ábalos del ministerio y Koldo estuviese pues básicamente en la calle y Ábalos se quedase de diputado. Le seguían dando 10.000 euros al mes. ¿Ese dinero se lo quedaba Koldo solo o lo repartía con más gente? ¿Con quién lo repartía? Eso es la típica cosa que ahora, yo creo que estamos en fase de sálvese quien pueda. Aquí va a empezar a cantar gente para salvarse porque ven la cárcel muy cerca y son muchos años de cárcel a los que se enfrentan Aldama, Koldo, Ábalos seguramente también. Entonces, para rebajar esas penas, lo que hay que hacer es cantar. Pues yo supongo que alguna de las preguntas que les van a hacer es eso. A ver, este dinero, ¿dónde acababa este dinero? Y si cantas, pues te rebajaremos la pena. Fijaos que, Rubén, solo para enlazar con esto el tema de las filtraciones, el hecho de que las ratas empiecen a abandonar el barco y empiece a haber filtraciones. Insisto, Víctor de Aldama está detenido. A día de hoy está en prisión, sin fianza, por esa presunta trama de fraude del IVA por importe, atención, de 180 millones de euros. Según la investigación judicial, Aldama habría desviado al extranjero más de 70 millones de euros procedentes de esta trama. Una trama de corrupción, una trama de fraude que gira en torno a una serie de sociedades dedicadas a la compraventa de hidrocarburos, para cuya operatividad fue clave la concesión de una licencia de operador mayorista de hidrocarburos por parte del Ministerio de Industria. ¿Quién le consiguió esa licencia al entramado? Bueno, pues según la investigación en curso, la UCO dice que Koldo García organizó un encuentro entre el Ministerio de Industria y la trama de fraude de hidrocarburos liderada por Aldama, precisamente para conseguir esa licencia que le permitió luego desarrollar este presunto fraude del IVA. Y la cuestión es, ¿a cambio de qué? Pues bien, el socio de Aldama en esta operación lo ha revelado. Tenemos el corte. Entiendo que como pago de la concesión de esa operadora, el ministro o al ministro había que comprarle o regalarle una vivienda. Esa vivienda costó 537.000 o 567.000 euros. Aquí está diciendo el socio de Aldama que se le hizo un pago, se le compró un chalet, pero no solo eso, atención. Estaríamos hablando de una cantidad de 600.000 euros, de los cuales se lleva a Ferraz la cantidad de 90.000 euros que son entregados en la calle Ferraz, en la segunda planta. ¿En la sede del Partido Socialista? En la sede del Partido Socialista. A ver, el socio de Aldama en esta trama está diciendo abiertamente que a cambio de conseguir esa licencia para poder operar en este entramado de venta de hidrocarburos fraudulenta, se le compra un chalet de lujo y se hace un pago de 600.000 euros, de los cuales 90.000 este mismo hombre va a la sede de Ferraz a depositarlo en una bolsa, a la sede del PSOE, Rubén. Hombre, es que las cosas no se hacen gratis, la verdad. Ese tipo de cuestiones. A ver, hay un punto aquí que no hemos tocado y que me parece fundamental con respecto a Víctor de Aldama. El otro día repasaba los invitados en aquel acto de la Organización Mundial de Turismo en San Petersburgo y estaba Begoña Gómez con Víctor de Aldama también. Víctor de Aldama
era el asesor, el que hacía de nexo entre el Ministerio y Globalia en el rescate que ascendió entre todas las partidas a 475 millones de euros. En esas reuniones, según reveló el Confidencial, también asistía Begoña Gómez. ¿Cuál era el papel dentro de estas cuestiones, no quiero decir de esta trama, aunque ya lo he dicho, de la mujer del presidente del gobierno? Porque esta persona no tiene ningún cargo, no ostenta ningún cargo, pero parece que estaba metida, por lo menos en algunos de los pasteles, que a lo mejor habría que hacerse determinadas preguntas sobre eso. Cabe recordar que el gobierno se ha portado especialmente bien, por ejemplo, con la OMT, con la Organización Mundial del Turismo, cuando reformó el Palacio de Congresos de Madrid dentro de su nueva sede. Es decir, yo creo que aquí diferentes cabos que todavía están por atar, que me parecen muy interesantes. Es verdad, por ejemplo, el tema del chalet. El tema, por ejemplo, hay una cosa muy curiosa. Por cierto, solo una cosa, y ahora entramos en el tema del chalet. Que no solo el entramado le facilitó un chalet a Ábalos, que también le pagó el apartamento a la novia, Sí. a Jessica. Oye, y no es un alquiler cualquiera, ¿eh? En el centro de Madrid, en un rascacielos. 2.700 euros. 2.700 que euros de digan que hay alquiler. problemas de vivienda en España. Para algunos no hay problemas de vivienda en España. Y además los ingresos los realizaron entre varios y además a la pobre no le atendieron una vez que había que por los mensajes, ¿no? Cuando se le estropeó el frigorífico a la pobre Jessica. Es decir, que en una casa te hace un roto eso, claro. Pero todo eso lo que demuestra es hasta qué punto el nivel de impunidad en el que se sentían completamente, porque es absolutamente a todos los niveles. Y yo recordar que esta misma semana, de hecho, cuando estalla el caso, explota por completo a nivel mediático, en Moncloa hay convocadas 3 ruedas de prensa de Ángel Víctor Torres, del ministro, por la ronda de contactos del presidente con los presidentes autonómicos. Y en la primera rueda de prensa no se producen todavía las preguntas en relación al informe de la UCO, de medios, pues ya sabemos, muy seleccionados a los que da el gobierno la palabra. Y en Moncloa la pregunta, luego después en el corrillo, llega incluso a ser ¿qué informe de la UCO? Y se habían enterado. Es que, no, yo creo que... ¿Cuál de ellos? ¿No? No, ¿qué informe de la UCO? O sea, es decir, ¿de qué me está hablando? Efectivamente hacían como que no se querían enterar porque llega un momento en el que se han atrincherado de tal manera que hacen oídos sordos a todo lo que tenga que ver con la corrupción del gobierno, del Partido Socialista y demás, porque efectivamente yo creí que la estrategia de la fachosfera, etcétera, que por lo menos es tan burda, que ellos eran conscientes de hasta qué punto es falsaria y no tiene ningún tipo de sentido, pero no, llega un momento en que se han creído hasta sus propias mentiras, hasta el punto de pensar en ese momento, en una jornada en la que hay convocadas 3 ruedas de prensa nada menos de un ministro del gobierno, que además sale también en el informe de la UCO, llegar a plantearse la posibilidad de que ni siquiera te caiga una sola pregunta al respecto porque estás asociando todo lo que ocurre con la fachosfera, etcétera, etcétera, y que ni siquiera le elaboren hasta ese punto cierto argumentario o una escapatoria, digamos, al ministro cuando ya empiezan en la segunda y en la tercera rueda de prensa a caer las preguntas. Es que me da la sensación de que lo que ha pasado con el informe de la UCO es que, claro, de repente cae el informe de la UCO y bomba de racimo. Entonces, claro, el PSOE está muy acostumbrado a argumentarios sobre un tema concreto. Y de hecho fue muy paradigmático que el día en el que se filtra el informe de la UCO y llega a las principales redacciones de este país, especialmente a la fachosfera, que es a los que nos dedicamos a sacar la mierda del PSOE, claro, esta la información que no tenían argumentario, y eso se notó también en el equipo de opinión sincronizada, que no les llegó el argumentario que les llega del PSOE todas las mañanas a la hora del café a su móvil, y se dedican luego en las tertulias de televisión y radio a repetir como loros. No lo tenían. No lo tenían, y de hecho se vio perfectamente que no sabían por dónde salir. Se les preguntaba sobre esto y decían, bueno, no sabían por dónde salir. Pero... enlazando ya para terminar con el tema Aldama y la trama de hidrocarburos. Solo recordar que en base a ese informe de la UCO, Aldama llamaba, a mí me parece muy sintomático, llamaba jefe a Ábalos, llamaba el 1 a Pedro Sánchez y llamaba jefa a Delcy Rodríguez. Bueno, Rubén, solo una cosa. Comentabas antes que no quería y te interrumpí, perdona. Hablabas del chalet de Ábalos. Cuéntanos. No, me llama la atención porque la primera versión de él fue aquella entrevista que concedió en la que habló de que básicamente esto era una cuestión que había tenido que recurrir a ese chalet por su situación personal. Y que se estaba divorciando. Efectivamente, y que le desahuciaron después porque no había pagado no sé qué recibos y que le dijeron los dueños del chalet, oye, te tienes que ir de aquí.
Es que lo de Ábalos ha sido una mentira tras otra. Y lo ha hecho, de hecho, sobre la propia llegada de Delcy Rodríguez al aeropuerto a la terminal de carga de la T1, han dado hasta 10 versiones. Estamos hablando ahora que hay algún insigne director de periódico digital del que no quiero acordarme, que ha tenido que recoger carrete, varios kilómetros de carrete, porque se reía del caso Delcy, porque se creyó la cuestión de Ábalos, casualmente en el ministerio que más dinero en publicidad institucional repartió en el año 2020. A lo mejor son casualidades, pero yo no me las creo, y ha tenido que recoger carrete, porque se ha visto que Ábalos es el señor de la mentira. Yo siempre lo he dicho, es como el típico infiel que sin acusarle de nada, por supuesto, no hay nada demostrado, pero representa el personaje del típico infiel al que se le cazan las mentiras desde que le miras a los ojos y sabes que te está mintiendo, pero hasta que no lo puedes demostrar, no queda más que dejarte llevar por la impotencia. Y yo, una última cosa que quiero recordar, mientras la Guardia Civil investigaba, este señor se ha querellado o ha denunciado una buena parte de los medios porque no quería que tiraran de la manta. Y mientras tanto, bueno, luego lo comentamos si quieres, mientras tanto, los mariachis mediáticos, esos que el jueves por la tarde guardaron un silencio que a mí me llegó a preocupar por su salud y por su estado de... ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Claro, todos esos lo respaldaban. Es que claramente el criterio básico de Pedro Sánchez para elegir a sus colaboradores más cercanos es que mientan con una naturalidad absoluta. Eso lo vemos. De tal palo, tal astilla. Hombre, claro. Si él, ¿por qué se define Sánchez políticamente? Por una capacidad absoluta, innata de mentir y de hacerlo sin ningún tipo de pudor. Entonces, ¿qué tipo de gente quiere a su alrededor? Gente que es igual. Ábalos en su momento, María Jesús Montero ahora, o sea, es pues eso, que mientan con naturalidad. Entonces, por dar dos ejemplos de las mentiras de Ábalos que son sonrojantes. Primero, lo de Delcy. Él inicialmente dice, no, yo me enteré que venía Delcy porque me llama el ministro del Interior cuando está en vuelo Delcy y me dice, vete a Barajas y recíbela. Cuando, gracias al informe de la UCA, sabemos que no es que se enterase Delcy, no es que se enterase Ábalos de que venía Delcy cuando estaba en el avión, es que le había invitado él. Es que la carta que le redacta Aldama para invitarla a Delcy a España está hecha a su nombre y la manda él para hablar de cosas tras ser embestido Pedro Sánchez. Y segundo ejemplo, muy rápido, el chalet. El chalet, durante el año 2020, como creo que hemos mencionado ya, él se dedica a mandarle emails a Koldo con anuncios del Idealista con chalés que le pueda gustar. O sea, ya está haciendo un estudio de mercado de qué chalet quiere. Un chalet Soto Grande, sí, cuidado. Un chaletazo. No es un apartamento en Torrevieja, no. En buen sitio. Bueno, así acaba valiendo 600.000 euros. Y entonces, cuando ya lo ha elegido, las arras de ese chalet inicialmente las paga un venezolano. Es que volvemos a lo de siempre, es que es toda la trama. Primero un venezolano y después cambia de opinión Aldama y dice, no, casi te lo va a pagar el de los hidrocarburos, que estamos montando el negocio de los hidrocarburos. Entonces, le paga las arras y después se lo paga entero. Y después Ábalos dice, pero esto lo voy a poder alquilar, ¿no? Es decir, que no solamente lo quiere disfrutar en verano, es que quiere alquilarlo para ganarse él un sobresueldo en verano. Y después dice, no, yo del chalet no sabía nada. En fin, vamos a hacer una pequeñísima pausa y regresamos porque tenemos mucha ropa sucia que lavar. A continuación. La trinchera de Llamas, con Manuel Llamas. Bueno, sigamos limpiando ropa, ¿eh? Vamos a seguir limpiando ropa porque es que se nos acumula la suciedad, se nos acumula la basura en la cesta. Hemos hablado de Aldama, por cierto, y me gustaría recordarlo. Varias de las sociedades de Aldama relacionadas con la trama de hidrocarburos están domiciliadas en un pueblecito de Portugal llamado Elvas, donde, oh casualidad, también tiene su residencia fiscal el hermano del presidente. Hermano del presidente que está siendo investigado por la justicia por tráfico de influencias, malversación, entre otros delitos, y que acumula un patrimonio que nació un poco de la noche a la mañana de hasta 2 millones de euros. Ahí lo dejo. Tema Aldama. Pero es que volvamos un paso más allá y hablemos del caso mascarillas. La compra irregular de mascarillas fake y no fake por parte de la trama relacionada con Koldo y Aldama a través de soluciones de gestión para diferentes administraciones públicas del Partido Socialista y diferentes ministerios. Entre esas administraciones públicas está Canarias, cuando era
estaba presidida por el hoy ministro, el señor Torres, y Baleares, cuando era presidida por la hoy presidenta del Congreso, Francina Armengol. Armengol negó en sede parlamentaria, en 2 ocasiones, en el Congreso y en el Senado, no negó que conociera a Koldo. Lo que dijo es que, bueno, lo conocía como otra mucha gente, pero que en ningún caso había hablado con él de contratos de mascarillas ni nada por el estilo. Atención. Pero quiero ser absolutamente sincera. Yo no recuerdo todas las comunicaciones de hace 4 años. Y por eso no descarto que entre esas personas estuviera el señor García. Lo que les puedo descartar con total seguridad y con total rotundidad es que hablara con este señor de la contratación de ninguna empresa. Y lo puedo decir con toda rotundidad porque yo no lo he hecho nunca, con él ni con nadie. Bueno, pues hablemos de rotundidad. Resulta que la hoy presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, facilitó a Koldo García el contacto de su consejera de salud, de su consejera, para contratar a una empresa para hacer pruebas PCR, a la que se pagó luego a dedo, 1,1 millones de euros. Cuando le facilitó el contacto, esto está recogido en el informe de la UCO, cuando le facilitó ese contacto le dijo a Koldo, Koldo, toma el número personal de mi consejera de salud, habla con ella. Koldo le responde a Francina Armengol, vale, cariño, te mantengo informada de todo. Bueno, pues esto es lo que hay. Percival. Efectivamente, aquí el nivel de interlocución de Koldo es tal que cuando quiere algo no llama a un funcionario de... No, llama a la presidenta. Llama a la presidenta. Bueno, es que el detalle es incluso peor. Le llama a Francina y Francina no le coge el teléfono y entonces le manda un mensaje y le dice, oye, llámame. ¿Pero qué es esto? O sea, un asesor que le dice a una presidenta de una comunidad autónoma, oye, llámame. Y la otra va y le llama. Y dice, no, yo casi no le conozco a este. Y le llama. Entonces, le llama y dice, ¿qué quieres? Ah, el contacto con los de sanidad. Toma, el contacto de la consejera. Habla con ella. Hablar con ellas. Y como muy bien has dicho, Manuel, y esto es muy importante, los 1,1 millones de euros que se contrata con soluciones de gestión es en contratos de negociado sin publicidad. Eso es lenguaje administrativo para decir que a dedo. Negociado sin publicidad, a dedo, porque vienen de Koldo, le doy 1,1 millones de euros a esta empresa. Y luego Francina, que además de todas las veces que lo ha negado públicamente, su propio equipo, en las ocasiones en que se nos ha reunido en el Congreso a la prensa para intentar dar explicaciones cuando estalló todo este escándalo, para mí lo más grave era que incluso intentaban derivar responsabilidades hacia los técnicos de sanidad diciendo que eran los que habían avalado toda la contratación, es decir, que no asumían no solo ningún tipo de responsabilidad, sino que apuntaban incluso a los de abajo, que estaban en parte subordinados, ¿no?, a las decisiones políticas. Es que esto es importante recordarlo, es que a lo mejor los contratos son perfectamente legales. Si es que, a ver, estamos en pandemia, que la gente se olvida, en pandemia, y por lo tanto había un procedimiento extraordinario de contratación. Se hacía a dedo, se pagaba en el acto, y bueno, todo eso va firmado por técnicos, etcétera. La cuestión no es esa, la cuestión es si alguien, para conseguir esos contratos, se lucró de por medio. Eso es de lo que estamos hablando, Rubén. Simplemente ha habido este verano, el Ministerio de Transporte, ahora con Óscar Puente, había encargado una auditoría que presentó este verano, y es muy interesante eso, porque ahí se retrata a soluciones de gestión. Se habla de contratos irregulares. Se habla, de hecho, que en 38 minutos pasó un encargo de 4 millones de mascarillas a 8 millones, 20 kilos ahí. Yo recuerdo cuando empezamos a investigarlo, Gonzalo Laruce, Alberto Sanz, Antonio Rodríguez... Que fue simplemente viendo los contratos en la plataforma del Estado y algo no nos cuadraba. Primero, es verdad, porque se hacían por procedimientos sin negociación y adjudicados a dedo y por procedimiento de urgencia. Es verdad que el Real Decreto de Medidas Urgentes de la pandemia así lo facultaba, pero también es verdad que esa empresa, por ejemplo, Soluciones, presentaba las cartas de interés un día antes de que saliera la orden publicada en el BOE. Es decir, era para esa empresa para la que tenían que ir los contratos. Se llevaron 54 kilos. Es muy importante recordar esto porque aquí hay que hablar de dinero, del flus. Y fueron, que se sepa, con el Adif,
con Puertos del Estado, con el Ministerio de Transporte también, del que dependían esas dos empresas, con el Gobierno de Canarias, entonces Ángel Víctor Torres, con Francina Armengol. Se reunieron también con ella y también con el Ministerio de Interior de Grande Marlaska le habían recomendado a esta empresa. Yo lo digo porque aquí no solamente primero se intentaron parapetar en Koldo y después han intentado parapetar en Ábalos, pero aquí hay varios ministros implicados y antiguos presidentes de comunidades autónomas. Bueno, como estamos hablando de cuestiones que además están judicializadas, bajo investigación judicial, ¿quién mejor si no para arrojar un poquito de luz al respecto que hablar con nuestra querida Guadalupe Sánchez, que es abogada de Novalex? ¿Qué tal, Guadalupe? ¿Cómo estás? Hola, Manuel, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cuánta buena gente tienes en la mesa sentada? Bueno, y encima contigo, que a mejor, vamos a mejor. Hay un maravilloso artículo que has publicado en The Objective que se titula El caso Koldo, la matriosca de la corrupción socialista. ¿Qué explicas en este artículo, Guadalupe? Bueno, mira, yo vengo sosteniendo desde marzo, cuando salieron las primeras noticias sobre el caso Koldo y empezó la instrucción, que yo creía en ese momento, y lo sigo manteniendo, que este es el caso que va a hacer caer al gobierno de Sánchez. De hecho, escribí un artículo llamado El hundimiento por aquel entonces. Y yo, cuando digo que un caso es un caso matriosca, es porque es un caso interministerial, interregional y diversificado en cuanto a la materia, ¿vale? Porque aunque en un principio se presenta como un caso de corrupción en la compraventa de material sanitario, concretamente, pues unos señores que montan unas empresas o utilizan unas empresas que no tenían actividad para vender un producto a un precio mayor que el del mercado y utilizan sus influencias para que la administración lo adquiera, como bien ha explicado Rubén, sin concursos, ya sabemos, con contratos de urgencia que por aquel momento eran legales. A cambio de ellos se llenan los bolsillos, y la clave está también en que, a ver si la instrucción nos revela los que aprobaban los contratos qué es lo que se llevaban, porque la clave también está ahí. Bueno, pues además del tema de las mascarillas, conforme vas abriendo la matriosca, ¿verdad?, la matriosca más grande, van apareciendo otras relaciones y otros casos, es decir, la trama se diversifica. Nada más la abrimos en un primer momento, nos encontramos con el caso de Elsi, que en su momento, que surgió justo antes del estallido de las mascarillas, ya lo revelaron tanto Voz Populi como luego de Objective, junto con todo el rescate tan oscuro, tan raro de Plus Ultra, ¿verdad? Bueno, pues ahora estamos viendo que este caso Koldo ya no es solo caso Koldo, ya es también caso PSOE, no solo por el tema interministerial de toda la trama del material sanitario, sino porque los mismos actores que intervienen en la compra de las mascarillas son los que hicieron las gestiones para que viniera Delcy a España. Hemos conocido ya todas las distintas excusas que vinieron por parte tanto de Ábalos, cuando era el plenipotenciario del PSOE, como de Pedro Sánchez, eran falsas, que a Delcy la invitó el propio gobierno, y ya sabemos que no estuvo media hora por una parada técnica, sino 8 horas, y que en esas maletas ya podemos intuir lo que había, seguramente dinero en efectivo, pero incluso están saliendo noticias de la compra de lingotes de oro a Venezuela. Entonces, el nexo común, ya empezamos a ver que hay un nexo común, que es Aldama, que es el comisionista que está metido en todo, y luego el epicentro, que estaba en Fomento, con derivaciones a Moncloa. Porque si abrimos la siguiente matriosca, Manuel, si levantamos la tapita, dentro hay otra, y dentro está el rescate de Europa. El rescate de Europa, que es, y todos sabemos, una línea de aviación que forma parte de un conglomerado turístico llamado Globalia, y qué casualidad, Globalia es la empresa de la que forma parte Wacalúa, y Wacalúa es otra mercantil que financió la creación dentro del Instituto de Empresa, dentro del IE, del Africa Center.
¿de acuerdo? Y el Africa Center todos sabemos, si tiramos de memoria, que es ese chiringuito que se creó para que dirigiera Begoña Díaz, una persona sin idiomas y sin ningún tipo de licenciatura. Begoña Díaz, no, Begoña Gómez. Begoña Gómez, que es la mujer del presidente Pedro Sánchez y que ahora está siendo investigada por un presunto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Bien, todo al final... La otra matrioska, si la abrimos, donde nos lleva es a Moncloa. Primero, por las relaciones muy estrechas entre Begoña Gómez y este nexo común de todos los casos de corrupción, que es Aldama, es Víctor de Aldama, y hoy está publicando El Español también que además de reunirse con Begoña, que sepamos 7 veces, que no son pocas, para hablar de negocios, también se reunía con Pedro Sánchez, porque a principios de esta semana, a mediados, hemos conocido el informe de la UCO, pero es que ahora están saliendo los testimonios, es decir, la gente, los testigos que están dando su versión de los hechos, porque claro, este tipo de casos de corrupción tan grandes y tan diversificados, donde al final acaba implicada tanta gente, suele conocerse que ha sucedido, además de por informes de la UCO, que en este caso no trata de investigaciones circunstanciales o elementos circunstanciales, sino que hay reproducción de audios y de mensajes de WhatsApp, es decir, son pruebas muy contundentes, pues además de por eso solemos conocer qué es lo que ha pasado, porque al final siempre hay quien acaba alargando, como se dice, ¿verdad? Efectivamente. El sálvese quien pueda. Ahora estamos en esa fase y sabemos también, por lo que parece, que Pedro Sánchez se reunió con Aldama mientras todo este entramado tenía lugar en Moncloa. Y no olvidemos, Manuel, que yo quiero destacarlo porque me parece gravísimo, que todo este tremendo entramado de presunta corrupción que acabe como acabe en los tribunales, huele muy mal, tuvo lugar mientras los españoles éramos confinados inconstitucionalmente en nuestros hogares, mientras se limitaban nuestros derechos fundamentales. Esta gente se daban los unos a los otros, porque recordemos que Ábalos fue autoridad, se daban los unos a los otros permisos para poder transitar libremente por la calle sin ser molestados y llevar bolsas cargadas de efectivo a Serrat, por lo que se está publicando, ¿eh? Así que la cosa es muy grave, ya no solo desde un punto de vista jurídico, político, sino también ético y moral. Todo apesta. Cuando caíamos como chinches, que hay que recordar que nos metieron Los hospitales colapsados. nos metieron inconstitucionalmente en nuestras casas, nos encerraron, mientras había una pandemia donde morían solos, sin sus familiares, miles de españoles en los hospitales. Así es. Y sobre esto, comentas el tema de Air Europa, el rescate. También hemos conocido, gracias al informe de la UCO, que fue Aldama el que se puso en contacto con Javier Hidalgo, entonces CEO de Globalia, la dueña de Air Europa, y le dijo: Javier, tranquilo, sé que estás atravesando un mal momento, confía en mí, yo me encargo de tratar con los ministros. Y vaya si se encargó, tardó 70 días el gobierno en rescatar Air Europa. Manuel, es que del tema de Europa hay que hablar mucho, porque cuando saltaron las primeras noticias, toda la corte mediática afín al gobierno decían, bueno, es que es un rescate de la SEPI, como se rescató a tantísimas otras empresas en pandemia, y se trata de financiación extraordinaria que la están pagando, etcétera, etcétera. Bueno, para empezar, la situación económica comprometida de Air Europa y del propio grupo Globalia no surge como consecuencia de la pandemia, que es cierto que la pandemia dejó a muchas empresas tocadas. No, es una situación que se arrastraba de antes, ¿de acuerdo? De antes. Y otra cosa que hay que recordar, porque aquí los tiempos son fundamentales para no dejar llevarnos por excusas maniqueas, es que la creación de la cosa esta del Africa Center, es que tienen unos nombres, se ponen unos nombres de verdad. Es muy chulo. Sí, el Africa Center dentro del IE es anterior
a que se declarase el estado de alarma. Arranca en 2018, Rubén seguro que tiene clarísimas las fechas, pero arranca en 2018, con lo cual que Globalia y esta empresa, parte del grupo Globalia, Wacalúa, donde está la figura de Javier Hidalgo pivota, estaban ya ahí mucho antes de la pandemia. Es decir, que todo tiene pinta de que arrancó nada más llegar el gobierno de Pedro Sánchez tras la moción de censura, y a mí lo que sí que me da la impresión es que la pandemia y sobre todo la mansedumbre que demostró la sociedad española generó en toda esta gente una sensación de impunidad, de que podían hacer lo que quisieran sin tener que dar explicaciones absolutamente sobre nada, porque ya sabes, estábamos en la época del aparta y aporta o aparta, decían que si criticabas cualquier cosa del gobierno te llamaban miserable, dímelo a mí. Cualquier cosa que criticabas del gobierno, de sus decisiones, importaba poco menos que se te repudiase mediática y socialmente, porque era un momento donde todos teníamos que navegar. Pues esta gente aprovechó ese momento, ese contexto, para sublimar toda la corrupción que arrancó nada más pisar Pedro Sánchez la Moncloa, ¿eh? Guadalupe Sánchez, siempre es un auténtico placer hablar contigo. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Gracias a vosotros. Un beso. Un comentario de 10 segundos, Rubén, para cerrar este punto, y luego me gustaría retomar, porque se nos ha quedado ahí y en el alero y no quiero dejarlo pasar, el tema del sí, sobre algo de lo que ha comentado Guadalupe. Bueno, hay un punto realmente que estos días todavía no ha trascendido, que yo quiero... Bueno, por cierto... Duro Felguera también ha salido en el informe de la UCO, sí, también como una de las empresas que también tuvo ese nexo, con ese vínculo con Venezuela y evidentemente indirectamente con esta trama. Y luego no ha salido otro caso que también mereció denuncias amenazantes, que es el de la aerolínea venezolana, Plus Ultra. Plus Ultra, eso es, que ese rescate también se tramitó de una forma sorprendentemente veloz para una aerolínea que entonces solamente tenía un avión. Que parece ser que eran los dueños de la aerolínea, están vinculados, pues los dueños tienen contacto, si al menos he visto publicado, con Delcy Rodríguez. Claro, eso es. Vamos a ver, aquí simplemente, y muy rápido, aquí lo que parece es que, lo que es evidente es que la trama tiene dos nexos en ambos lados del Atlántico. Y no es casualidad que ese país sea Venezuela, porque Venezuela siempre ha servido de financiación para una determinada vertiente ideológica que está dentro de un eje, dentro de esta nueva Guerra Fría, que no debería ser el nuestro. Entonces el gobierno de España está metido dentro de ese eje, y figuras como José Luis Rodríguez Zapatero, yo lo digo porque me parece lo más relevante. Totalmente. A nivel geopolítico de todo esto. José Luis Rodríguez Zapatero siempre está metido en ese lado del mal. No es casualidad que hiciera de lobista para Huawei cuando estaban intentando frenar Estados Unidos la expansión del 5G con esta empresa. No es casualidad que medie para Venezuela. No es casualidad que esté metido en el Grupo de Puebla con algunos antiguos representantes, entre ellos, por cierto, Adriana Lastra. Entonces, que esta trama esté en dos lados del Atlántico y que tenga los dos epicentros, en Madrid y en Venezuela, desde luego no me parece en absoluto casual, y de hecho me parece la clave aquí. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa para retomar fuerzas, porque es que esto, madre mía, le estamos dando hoy al lavadero, le estamos dando al lavadero, pero es que la mierda se acumula, la basura se acumula, esto es un sin parar, así que hacemos una pequeña pausa y regresamos con el caso del sí. Bueno, pues ya estamos de vuelta en el tiempo de tertulia. Es que son tantos los frentes abiertos que, como digo, se nos acumula la tarea, pero es que no podemos dejar de tratar el caso del sí. Ya lo comentabas tú antes, Percival. Efectivamente, otra de las informaciones relevantes que se descubren en este informe de la UCO es que todas esas 10, 15 versiones sobre el viaje eran todo mentira. Era todo un gran engaño, un gran cuento. ¿Qué hacía Delcy Rodríguez, la mano derecha de Nicolás Maduro, dictador de Venezuela, un 20 de enero de madrugada en el aeropuerto de Madrid-Barajas? Un encuentro que fue ocultado, que se tapó, que de hecho tuvo que descubrir un medio de comunicación que dijo que, oye, se había producido un encuentro entre Ábalos y Delcy en Barajas. Ya he contestado. ¿Qué hacía Delcy Rodríguez en Barajas? Bueno, pues ahora lo acabamos de descubrir. Resulta que había sido invitada por el propio Ábalos a través de una carta que le redactó Aldama, con 30 faltas de ortografía para tratar distintas cuestiones.
Y eso finalmente se paró porque aterrizó en Barajas, pero como estaba sancionada y no podía pisar suelo europeo, pues fue Ábalos a recibirla junto con, es que están en todas las salsas este hombre, Víctor de Aldama y Koldo. Y allí que fueron en comitiva a recibir a Delcy Rodríguez. La cuestión es que eso se negó por activa y por pasiva. Y hubo varias versiones al respecto. Esta es la versión que dio Ábalos al principio de todo. Ya he contestado. Me reuní con el ministro de Turismo. ¿Quiere usted saber cuándo me he reunido con la oposición venezolana? ¿Le interesa? Pues como una docena de veces. ¿Quiere saber de qué hablamos? No, yo me reuní con el ministro de Turismo. Bueno, esta es la primera versión que dijo señor Ábalos, diciendo que no, que él no se había reunido con Delcy, que se había reunido con el ministro de Turismo. Ahora que se descubre todo el pastel, que se descubre que fue invitada por Ábalos con el visto bueno de Pedro Sánchez, hay una nueva oleada de versiones por parte de los diferentes ministros. Tenemos la versión de Óscar Puente. Esto es lo que dice. Imagínese la de mensajes que recibe cada día y he visto que pone bien. Se le informa de que viene una representante de un gobierno extranjero, se le dice que se va a reunir con ella para abordar asuntos relacionados con deudas que tienen ese gobierno con empresas españolas y que se va a intentar solucionar. ¿Y qué dice el presidente del gobierno? Bien, es una contestación bastante estándar. Bueno, pues esta es la versión de Óscar Puente, el actual ministro de Transportes, que dice que sí, que vino a reunirse con el gobierno para tratar deudas de empresas españolas en Venezuela. Pero no es la única versión al respecto. Esta es la versión de la ministra portavoz, Pilar Alegría. Única y exclusivamente hubo una parada técnica, por propio, si me permiten, descanso también del personal del avión que llevaba a la vicepresidenta Delcy, pero lógicamente aquí no hubo ninguna reunión porque conocimos que existía esa sanción de la Unión Europea que le imposibilitaba pisar, como saben, espacios Schengen. Bueno, pues resulta que no vino a reunirse, que fue una parada técnica para que la gente del avión, para que el personal de a bordo descansase. Y yo me pregunto, ¿y Ábalos qué fue? ¿A revisar el aceite del avión? Y por último tenemos la versión de Bolaños, el ministro de Presidencia y de Justicia. Atención. La derecha lleva 10 años intentando ensuciar el nombre del presidente del gobierno. No iban a hacer una excepción con esto. Yo, hoy más que nunca, estoy muy orgulloso de pertenecer a un gobierno que ha sido, que es y que siempre será implacable contra la corrupción. Buenos días. Lo sabía el presidente, ministro. Bueno, la versión de Bolaños es fachosfera, fachosfera, fachosfera. Fango, fango, fango. Y esta es la versión. Señores, ¿con qué versión nos quedamos, Mira, Maite? lo que hablábamos antes del argumentario, lo que dice Pilar Alegría, nos lo empezaron ya a avanzar el jueves en Moncloa, cuando se empezó a hablar de este tema. No es que fue una parada técnica, es que quería la tripulación descansar, pero claro, ante las repreguntas un poco de la prensa ya, pero es que esto no se sostiene, se caía por todas partes el argumentario. ¿Qué está ocurriendo aquí? Que hay ministros que se acogen exactamente a todo lo que se les dice, como es el caso de la portavoz Pilar Alegría, ya lo vimos en la rueda de prensa de esta misma semana, que no tiene ni siquiera capacidad de reacción cuando se le pillan las mentiras y demás. Y luego está, por otra parte, Félix Bolaños, que tiene cierta autonomía dentro del gobierno, como le ocurre a María Jesús Montero, que viendo que el argumentario, porque se ve claramente, se cae por todas partes y que se desmonta muy fácilmente, pues optan directamente por el anterior, por el de la fachosfera, que ya no funciona. A mí lo único que me consuela es que efectivamente ha habido un cambio de guión, o se percibe cierto cambio de guión en el Ejecutivo, porque hasta ahora es verdad que lo que se pretendía era permanentemente decir que esto era una cosa de los medios de derechas, que estaban intentando acosar al Gobierno, y ahora ya volvemos a lo de siempre cuando te pillan con las manos en la masa. Es decir, yo pasaba por ahí. Hemos hecho todo lo posible, casi incluso presumir de que hemos puesto cortafuegos, a Ábalos le hemos apartado, poco más o menos nos van a acabar diciendo que lo denunciaron ellos, es decir, a lo habitual de cuando te pillan con un caso de corrupción, además de esta magnitud tan grande. Es decir, que ellos mismos ven que ya es imparable, que se les ha venido encima todo y que ya no sirve eso de los medios de derecha son los que nos quieren acosar. En ese sentido es un poco, digamos, dentro de toda la mala noticia que hay, el mínimo consuelo de que el Ejecutivo efectivamente está en serios apuros. Ahora, cuidado con ese argumentario, estoy de acuerdo con lo que dices, Maite, porque echarle toda la culpa a Ábalos tiene muchísimo peligro, porque Ábalos se revuelve.
Sí. Ábalos ha demostrado en el pasado que cuidado con echarle toda la porquería a él, que él tiene información y que, como hemos dicho a lo largo de todo el programa, si ahora estamos en fase de sálvese quien pueda, él también se va a salvar y él sabe muchas cosas y él puede cantar. Entonces, ese argumentario, que claramente es el que han desarrollado en estos días, de que todo es culpa de Ábalos y que prácticamente, como a Ábalos, yo qué sé, le gustan los toros, pues seguramente era del PP y se les había infiltrado en el PSOE, pues, pues lo dirán, seguro. Pero cuidado, porque Ábalos se defiende. Entonces, pero volviendo a lo de Delcy, hay otro detalle en el informe de la UCO que es muy interesante, y es Aldama prepara una agenda para la visita de Delcy, por supuesto, de visita técnica nada, tenía una agenda de 3 días. Cena con ministros. Cena con ministros. Y ya entre ellos. Encuentro, exacto, el de Sanidad estaba ahí, encuentro con distintos empresarios, uno de ellos el de Duro Felguera, porque tienen ahí contenciosos, y por supuesto el interés directo de Aldama, que es verse con Globalia y con ellos para que les paguen lo que les deben. Pero después de mandarle la agenda, y este es el detalle interesante, le dice a Koldo, oye, ¿y cómo justificamos el viaje este de Delcy? Porque claro, esto en el fondo lo estamos haciendo nosotros, pero tenemos que justificarlo públicamente. Y dice Aldama, se me ocurren 2 cosas. Podemos decir que viene a visitar Fitur y que viene a hacer una visita médica. Y entonces, al cabo de 2 horas, le responde Koldo, Fitur, vamos a decir que viene a visitar Fitur. ¿Qué ha pasado en esas 2 horas? Evidentemente se lo ha consultado a Ábalos y Ábalos le ha dicho, pues venga, Fitur. Es decir, que toda la visita de Delcy desde el principio era una gran mentira. O sea, habían hecho una agenda y habían hecho y se habían inventado una serie de mentiras para encubrirlo. Eso después se le cae, pero estaba pensado, por un lado, para los intereses económicos de Aldama y, por otro lado, para otros intereses de Ábalos, que seguramente aún no conocemos, pero que conoceremos. Y luego, más grave todavía, y es que Ábalos llegó a querellarse contra aquellos que lo estaban denunciando, incluido el presidente de nuestro grupo, de nuestra empresa. Porque ya en un primer momento, cuando una persona se querella, lo normal es pensar, bueno, hay cierto pozo de ofensa, ¿no? De verdad en esa querella, o es lo que se tiende a pensar. Pero es que en este caso estamos viendo, a la raíz de todas las informaciones, que es que encima era la coartada que se querían ellos, digamos, crear para decir, no, es que es tan falso lo que se dice de nosotros que incluso nos hemos querellado contra aquellos que lo dicen. Es que llegan hasta ese punto, es decir, ya no solo a intentar taparlo de alguna manera, sino incluso a señalar, como hemos estado viendo, a todo aquel que lo denuncia y a generar la duda en un primer momento durante muchos años que se ha generado entre todos los medios de comunicación que lo han puesto sobre la mesa. Es que es algo muy grave. Bueno, yo quiero recordar un momento que me pareció memorable, que fue en el pasillo del Congreso de los Diputados, cuando salta el caso Koldo y aparece Ábalos. Madre mía, qué decepción. ¿Cómo me podía esperar yo todo de estos? O sea, es que las mentiras... Efectivamente. Entonces, vamos a ver, o sea... ¡Qué sorpresa! Claro, ¡Qué sorpresa! A partir de ahí esta gente es muy curioso porque ha presentado, y me gustaría incidir en el punto de los medios, ha presentado un plan de regeneración del sector democrática, claro, en el que, entre otras cosas, quiere regular una cosa que se llama el SLAPP, que es cuando los poderes denuncian a los periodistas de forma sistemática para intentar callarlos, ya no solamente con querellas con las que se van a asustar, sino promoviendo la autocensura. Y creo que este punto es fundamental, porque aquí, como decíamos al principio, lo que han hecho es, a riesgo de que me griten, voy a empezar a gritar yo antes. Y aquí ha sucedido una cosa, han hecho una persecución contra los medios de comunicación, contra los periodistas, que han sido bastantes, es decir, eso ha funcionado, que hacían su trabajo en España, que investigaban los casos de corrupción que afectan a este gobierno, que tenían buenas fuentes, que publicaban, que se exponían a demandas, que se exponían incluso al miedo de los anunciantes, porque los anunciantes, cuando tú sabes que un tipo maneja el BOE y no tiene escrúpulos y ha emprendido una batalla contra los medios que le llevan la contraria o contra los medios que le investigan, los anunciantes es lógico que se amedrenten, que se asusten y que quiten inversión a esos medios de comunicación. Pero ha habido una cuestión que me parece todavía mucho más relevante, porque un gobierno al final, es verdad, eso también se hizo durante el felipismo, es decir, cuando se hablaba de sindicatos del crimen, etcétera, etcétera, otra falacia. Eso, dentro de lo que cabe, es una estrategia del gobierno repugnante, sí, pero aquí se ha producido una cosa que no había pasado nunca, es una parte de la profesión periodística, sí, estoy de acuerdo. los palanganeros, se han dedicado a perseguir
a insultar, a señalar a los periodistas que hacían su trabajo. Es que una periodista, una periodista como Silvia Inchaurrondo, que cobra 537.000 euros por 2 temporadas en la 1, en la televisión pública de los impuestos de todos, encabezó un manifiesto que denunciaba el golpe de Estado judicial y mediático contra el gobierno de Pedro Sánchez. Y eso es escandaloso. Esa gente debería estar señalada de por vida por esta campaña que ha hecho contra los compañeros que sí hacían su trabajo. Rubén, es que, amigo, cómo me gusta tenerte en esta tertulia, porque es que tenemos un corte de Silvia Inchaurrondo con su reacción al descubrimiento del informe de la UCO en su programa de televisión española, La Bien Paga. Atención. Claro, el tema es que nosotros conocemos, no sabemos qué parte de lo que ha sucedido conocemos, porque todas estas informaciones que están en el informe de la UCO son informaciones que se han extraído del teléfono de Koldo, Irma, del teléfono de Koldo y otros investigados en la trama. Entonces, claro, podemos estar viendo una parte de la realidad parcial. Claro, Silvia, parcial, pero es que se han intervenido varios teléfonos, se está investigando, es que, claro, Silvia pone ya la tirita, no, bueno, es que, a ver, no conocemos todo, a ver, vamos a esperar. Silvia Inchaurrondo. Los mismos que decían que Begoña era inocente porque hay un informe de la UCO que sugería que no era culpable o que no había pruebas contra ella. Por cierto, ese informe de la UCO no decía eso, como bien dejó acreditado la Audiencia Provincial de Madrid esta semana, y sobre todo la doble vara. Es decir, cuando te interesa la UCO es el referente moral y de verdad de todo el mundo, pero cuando no te interesa lo que dice la UCO es parcial. Desde luego, lo que has dicho, Rubén, tienes toda la razón. La mordaza contra los medios de comunicación es efectiva cuando no la pone solamente el gobierno, sino cuando la ponen otros periodistas. Y ese es el gran peligro que hemos visto este año. Es que ha habido una cancelación incluso social y personal de mucha gente que cada vez que tiene que cubrir información de gobierno se ha visto muy apurada y con muchas dificultades, por parte efectivamente en algunos casos incluso de compañeros, que para mí es lo más doloroso, porque yo creo que lo que decía Rubén, en lo que hemos visto en la profesión normalmente existe, bueno, pues ciertas líneas editoriales de los medios de comunicación y demás, y nadie pretende que aquellos que están, digamos, cercanos al gobierno abran permanentemente todas sus informaciones con este tipo de noticias, pero que no lo oculten. Y eso ya es un paso más, pero es que no solo no lo han ocultado, es que han señalado a aquellos que encima estaban sacándolo, y eso yo no sé si se ha producido, no tengo tanta experiencia, pero yo creo que, por lo menos en los 20 años que llevo en la profesión, nunca lo había visto. El que se parta incluso la propia profesión entre aquellos que están dispuestos a defender al gobierno y aquellos que están dispuestos a señalar todo este tipo de corrupción, eso yo no lo había vivido nunca. Yo simplemente por ir a una cuestión que suele ser bastante importante a la hora de modificar líneas editoriales, que es el dinerito. Es decir, el ministerio de Óscar López, esta persona que ha fracasado en todo lo que ha hecho en política, pero sigue en cargos de responsabilidad, va a repartir 100 millones de euros en ayudas a la digitalización de empresas que ya están digitalizadas hace 20 años, que son los medios de comunicación. A partir de ahí, eso es una cuestión de o te portas bien o a lo mejor no te la reparto. Dicho esto, vamos con una cuestión que yo creo que va a ser bastante clarividente. Viernes, porque a mí me gusta señalar con nombres. Infolibre, el medio de José Miguel Contreras, empresario cercano al PSOE desde que tenía pelo, yo. Hace muchos años. El que se ha llevado, montó una productora que se llama La Coproductora, que ahora es propiedad del Grupo Prisa, la montó en el año 2018. A lo mejor os suena lo que pasó en 2018 en este país. Se ha llevado contratos por 23 millones de euros con Radio Televisión Española. El viernes, Infolibre, en mitad del escándalo por el último informe de la UCO, habría con una información relacionada con las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia. Al final es lo de siempre, contrarrestar un escándalo con otra cuestión que afecta a un gobierno de otro color. Da igual cuál sea, porque siempre lo hacen. Manifiesto, ese manifiesto en el que realmente al final no servía para apoyar al gobierno, sino para señalar a los contrarios. Estaban Silvia Inchaurrondo, estaba Jesús Maraña, que también está en Infolibre, estaba Maruja Torres, estaba Ana Pardo de Vera. Esa gente, de verdad, ha contribuido a que los periodistas que estaban intentando hacer su trabajo a amedrentarlos. Y esa gente ha provocado cosas. Escribí un artículo hace un tiempo en El Independiente que decía: ha habido situaciones incómodas, a lo mejor os ha pasado con amigos o con familia, que decía, es que los periodistas, pues no, mira, los periodistas hacemos nuestro trabajo. Recuerdo una manifestación que había que convocaron 4 zumbaos frente al Consejo General del Poder Judicial, y nos acercamos a preguntar, bueno, ¿qué quieren ustedes aquí?
y una señora diciendo, ¿y vosotros por qué lanzáis bulos? Digo, pues bueno, señora, usted a mí de qué me conoce. O sea, pero fuera yo puedo entender que esa terminología acabe calando porque al final era la estrategia del gobierno, pero incluso dentro de la propia profesión que se llegara incluso a plantear, no, pues sí, es que hay que luchar contra los bulos y hay que luchar contra aquellos que lanzan mentiras y demás. Es decir, que se asumiera que parte de ese plan que estaba elaborando el gobierno podía tener cierto sentido y cierta lógica. Claro. Es que eso yo lo he escuchado, entonces es alarmante. Una última cosa que es que no quiero que se me pase porque me parece muy relevante. El jueves, el Gran Wyoming, otro también muy crítico con el gobierno siempre que gobierna la izquierda, organizó una especie de misa contra abogados cristianos y contra José María Aznar. Ni un día pasa sin que haga un chiste sobre José María Aznar. Ese programa lo hace Globomedia para A3 Media. Globomedia forma parte de Mediapro, la antigua empresa de Roures, que es ahora la dueña del Terrat, la de Buenafuente. Es la empresa que se lleva 14 kilos al año de nuestros impuestos también por el programa de David Broncano. Yo lo digo por si la gente no aprecia las conexiones, porque realmente es un grupo muy pequeño que se lo ha llevado crudo. Y luego diciendo, perdón, simplemente un detalle, el gobierno, que quien está pagando a los medios que están denunciando la corrupción es la derecha, intentando de alguna manera decir que ahora hay que ponerle escoto a todos los presidentes autonómicos que dan subvenciones. Bueno, claro, esa es otra, que el tema del plan de degeneración democrática de Sánchez lo que pretende es, bueno, yo riego a los míos, les hincho millones de euros, pero además voy a cortarle el grifo a los medios críticos conmigo, controlando presupuestos que no son del gobierno, que son presupuestos de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Por cierto, Rubén, comentas el tema de Évole y sus productoras y demás. Creo que Jordi Évole acaba de anunciar, lo he visto en redes en los últimos días, que ha conseguido también un contrato con Televisión Española para producir un programa. Vaya. El novio de Ana Gabriel, ¿no? En fin. Bueno. No vamos a abrir ese frente. Simplemente para cerrar el tema caso PSOE, que ya no es caso Ábalos, ni caso Begoña, ni caso Koldo, es caso PSOE. Hay convocada una reunión, comité extraordinario del Partido Popular, para responder a esta cuestión. ¿Por dónde crees que pueden ir los tiros, Maite? Pues yo entiendo que algo tienen que anunciar, pero más va a ser por la vía política de, exigir de alguna manera responsabilidades. A mí la única duda que me suscita es si finalmente nos dirán o no algún tipo de fecha sobre la comparecencia de Pedro Sánchez en la Comisión de Investigación del Senado. Hay que recordar que lleva ya varios meses en esa lista de comparecientes y no terminan, digamos, de poner el huevo. Siguen diciendo que todavía queda mucha información por conocer, lo cual es cierto, pero que hasta que esa es su interpretación, todos esos datos se vayan sabiendo, que no quieren llamarle a declarar porque de haberlo hecho incluso antes del verano, cuando ya había mucha presión dentro del Partido Popular para que se produjera esa comparecencia, pues no habría dado explicaciones el presidente del Gobierno sobre todo este mare magnum de noticias que estamos conociendo. Es un poco la vía. La duda, evidentemente, es: ¿habrá moción de censura? ¿Habrá algún tipo de reacción más contundente? A ver, es que ya Pedro Sánchez, hay que recordar, ha recibido 2 mociones de censura. Sí, en la anterior legislatura. Pero que son paripés. O sea, si montas una moción de censura, es para ganarla. No para montar un circo parlamentario, claro, que en última instancia no va a tener ninguna relevancia, la gente no va a ver el debate. O sea, si montas una moción de censura es para ganarla. Creo que eso sería un error, sinceramente. Sí, en el PP también lo consideran, no dan los números, dicen que, al final es una oportunidad que cuando se presenta tiene que ser para ganar, porque si no ya, digamos que entras, como dices tú, en ese teatro de, a lo mejor, como ocurrió en el caso de Vox, presentar varias y que tengan incluso un efecto rebote que te estalle a ti en la cara y que no surta efecto. Es un poco en la línea en la que está en el PP. Un último comentario, Percio. Bueno, la pregunta que yo creo que nos estamos haciendo todos: ¿esto va a hacer caer al gobierno? Esa es la clave. Yo a corto plazo me parece difícil. ¿Por qué? Porque para que cayese el gobierno por una moción de censura o parlamentariamente, tendría que interesarle a los aliados de Sánchez. Y yo creo que a corto plazo no les interesa, están encantados. Bildu le está sacando al gobierno todo lo que le interesa. Lo que hemos sabido esta última semana es la excarcelación de los etarras. Esquerra Republicana Junts ya le ha sacado la amnistía, Esquerra le está sacando cosas. Claro, cuanto más débil esté Pedro Sánchez, más interesados están sus aliados en que permanezca en el poder. Dicho esto, yo lo que sí que veo más posibilidades de que caiga el gobierno es
por lo que hemos estado diciendo a lo largo de todo el programa, que cante gente del propio PSOE. No olvidemos que estamos a un mes y medio de un Congreso Federal del PSOE, hay muchas tensiones internas, lo hemos visto en Castilla y León, lo hemos visto en Aragón, en Castilla-La Mancha, y puede ser que se alimente dentro del PSOE porque haya gente que empiece a hablar sobre cosas que sabe de verdad, un frente contra Pedro Sánchez. Francamente, me parece difícil. Pedro Sánchez es el presidente del gobierno, tiene mucho poder, pero yo creo que su debilidad está más dentro del PSOE que por sus aliados. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver cuáles son las consecuencias electorales y políticas de todo este tipo de escándalos y también las repercusiones a nivel judicial, porque está pendiente la imputación de Ábalos al respecto. Veremos qué pasa con Begoña Gómez, que todo apunta a que, en base a lo que hemos sabido también esta semana, no se va a archivar la causa y, por lo tanto, muy posiblemente se acabe sentando en el banquillo. Veremos qué pasa con el hermano. Es decir, hay muchos frentes abiertos y hay un frente judicial, un frente político y luego, muy importante, el apoyo electoral, que esta es la clave del asunto. ¿Le va a hacer mella en la base electoral del PSOE? Eso es lo que, desde mi punto de vista, es determinante. Ahora, si me permitís, vamos a hacer un cambio radical de tercio, porque esta semana, y me gustaría abordarlo porque me parece muy sintomático, esta semana se ha conocido también que el Congreso de los Diputados ha dado el primer paso para cambiar la ley que regula las asociaciones con el fin de en base a la ley de memoria democrática, que para mí es la ley de desmemoria democrática, empezar a censurar, a cerrar fundaciones, asociaciones que, según el gobierno, hacen apología del franquismo, ya sea por ensalzar el golpe de Estado del 36 o la dictadura o por enaltecimiento de sus dirigentes. Ha sido aprobada una proposición de ley presentada por el PSOE con el fin, en concreto, de cerrar la fundación de Francisco Franco, que además ha recibido el apoyo de los diputados del Partido Popular. El único grupo que ha votado en contra es Vox. Para abordar esta cuestión, contamos con Juan Chicharro, que es presidente de la Fundación Franco. Señor Chicharro, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, gracias. Bueno, en primer lugar, ¿a qué se dedica su fundación? Bueno, la fundación es una fundación que tiene un carácter fundamentalmente histórico. Nosotros lo que hacemos es contar el relato de la España que dirigió Franco desde finales de la guerra hasta el año 1975. Por lo tanto, nosotros contamos el relato que creemos que es de sumo interés general para los españoles, que ya desconocen esa parte de la historia, y eso es realmente a lo que nosotros nos dedicamos. ¿Y qué opina usted de la ley de memoria democrática, que lo que viene a establecer es que básicamente hay que revisar o releer la historia de este país? Bueno, muy sencillo. Esa ley es, ante todo, en primer lugar, sectaria. Es decir, cuenta la historia desde un punto de vista único y exclusivo de la izquierda. En segundo lugar, es totalitaria. Y digo que es totalitaria porque impone la historia por ley, algo que no sucede nada más que, creo, en Cuba, Venezuela o sabe Dios dónde, o en la antigua Unión Soviética. Y desde luego es absolutamente inconstitucional, porque cercena derechos fundamentales de todos aquellos que no piensan igual que lo que piensa el gobierno. Desde su punto de vista, esta proposición que acaba de aprobar el Congreso, una proposición de ley del Partido Socialista con el apoyo del Partido Popular, ¿supone o puede suponer una amenaza para la libertad de expresión en España? Absolutamente. Es decir, lo que hace es, y lo acabo de decir, cercenar derechos fundamentales como la libertad de expresión, de opinión, de pensamiento y de cátedra, que son derechos plasmados en la Constitución. Es decir, que es inconstitucional por completo. Es decir, es un atentado directo a la libertad. ¿Qué van a hacer frente a esta amenaza? Nosotros vamos a esperar que termine el trámite de la proposición de ley, salga la ley, veremos a ver cuáles son las acciones que emprende el gobierno y desde luego la confrontaremos, por supuesto, en los tribunales. ¿Qué opina de que el Partido Popular haya también aprobado esta proposición de ley con el fin de cerrar su fundación? Pues es lamentable. En primer lugar, además, porque esa actitud del Partido Popular, que yo realmente he de decir que no me la esperaba, porque es incongruente e incoherente. Poca gente se da cuenta de que el Partido Popular ha recurrido ante el Tribunal Constitucional
la propia ley de memoria democrática por su inconstitucionalidad. Y ahora lo que hace es apoyar una proposición de ley que lo que hace es dar cumplimiento a lo que dice la ley de memoria democrática. A ver que se aclaren, porque es que es inaudito, son absolutamente incoherentes. Desde su punto de vista y en base a esta ley de memoria democrática, ahora estamos viendo cómo esta proposición de ley pues ya amenaza directamente con el cierre de su fundación, pero claro, es que esto de apología de la dictadura, apología de Franco es algo como muy abstracto, muy difuso, que puede abrir la puerta, como bien está comentando, a todo tipo de amenazas sobre la libertad de expresión o a una revisión de la misma historia. Desde su punto de vista, ¿qué podría ser lo próximo? Estamos hablando de que se pueden llegar incluso, en base a esta ley de memoria democrática, censurar libros o incluso prohibir partidos políticos. Delo por hecho, es decir, desde el momento en que condenan de alguna forma a todos aquellos que dicen que hacen apología del franquismo, lo que está haciendo es un gravísimo daño, ante todo, a historiadores e investigadores y a opinadores, por supuesto. Es decir, nadie va a poder decir, por ejemplo, a partir de la entrada en vigor de esta ley nueva sobre el derecho de asociación, que se deriva de la ley de memoria democrática, nadie va a poder decir qué pasó en épocas de Franco. Es decir, aquel que diga que Franco creó la Seguridad Social, por ponerle un ejemplo, o cualesquiera de los logros que se consiguieron durante aquella época, incurrirá en delito de apología del franquismo. Vamos, esto es lo que sucede en las dictaduras marxistas. Se establece una única verdad, un único relato y listo. Y todos los demás, pues a donde sea. Para terminar, casualmente ahora mismo estamos se está cumpliendo, ahora el mes de octubre, el 90 aniversario de un golpe de Estado. Un golpe de Estado dado en el año 34 por el Partido Socialista contra la República. Un golpe de Estado que además, usted me corregirá, pues precisamente Franco tuvo un papel muy relevante en aplacar ese golpe de Estado. Por supuesto, es decir, el golpe de Estado del 34 que se inició en Asturias y tuvo su repercusión fuerte, además luego en Cataluña, fue un auténtico golpe de Estado. Y naturalmente que Franco fue uno de los artífices de eliminar aquel golpe de Estado. Fue enviado precisamente a Asturias a combatirlo, ¿no? Aquel golpe de Estado hubo, creo que casi 2.000 muertos, por poner un ejemplo, ¿no? Y a partir de ese momento la República había muerto. En fin, esto es historia, yo no soy historiador, pero es evidente, ¿no? Y de ahí se pasó a unas elecciones fraudulentas, como está demostrado hoy perfectamente, la que fueron de febrero del 36, y luego sucedió lo que sucedió, por desgracia, porque España en aquellos momentos era una anarquía absolutamente ingobernable. Para el que no lo sepa, entre febrero del 36 y julio del 36 hubo más de 400 asesinatos políticos. Juan Chicharro, presidente de la Fundación Franco, muchas gracias. Fuerte abrazo. A usted, buenos días. Bueno, traigo a colación este tema porque es que de la Ley de Memoria Democrática que se aprobó en el Congreso con el apoyo del Partido Socialista y con el apoyo de Bildu, ahora se empieza a materializar en casos concretos y reales. En un intento que a mí me parece tremendamente arriesgado y amenazante, que es el de directamente censurar la libertad de expresión o censurar una parte de la historia. La historia es la que es, pero es interpretable. Se pueden aplicar distintos enfoques al respecto. El hecho de que ahora el gobierno pretenda censurar, cerrar una fundación, una asociación, desde mi punto de vista supone una amenaza directa para algo que es esencial, que es la libertad de expresión, porque si lo que hay que censurar aquí es la apología de la dictadura, pues aquí hemos puesto, y de hecho la semana pasada lo comentamos, el hecho de que el Partido Socialista intentó dar un golpe de Estado contra la República en el año 34. ¿Dónde queda, por lo tanto, la libertad de expresión? No fue quien la combatió tampoco. O sea, que es que también es... pues lo llamativo y lo contradictorio es que aquí se está, digamos, permanentemente en la persecución del franquismo, en el enaltecimiento del franquismo, la memoria democrática, al mismo tiempo que se produce en enaltecimiento del terrorismo permanentemente en el País Vasco, que estamos en disposición ahora de incluso escarcelar a etarras, pero seguimos pensando todavía en lo que ocurrió hace 100 años. Es que es la contradicción llevada a la máxima expresión. Vamos. Mucho cuidado con esto, porque es que yo siempre digo lo mismo. Se empieza cerrando una fundación o una asociación y se acaba justificando el cierre de periódicos o el cierre
o censurando libros, o el cierre y la cancelación y la prohibición de partidos políticos. ¿Dónde pones el límite? Cuidado con este tipo de leyes, porque finalmente lo que acaba resultando es censura y represión. Y esto es un claro ejemplo de ello. Bueno, vamos con la tuit encuesta. Adrián, ¿cuál ha sido el resultado? Me imagino que habrá estado movido, ¿no? Sí, porque hoy preguntábamos en nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas, cómo acabará el escándalo de corrupción del PSOE. Dábamos 4 opciones: todo se archivará, Ábalos acabará en prisión, Sánchez será o acabará imputado, o la última que dábamos era elecciones generales. Pues ha ganado con el 39%, todo se archivará. ¿Qué poca confianza en el Estado de Derecho español. Pues coinciden con el gobierno, que también piensa eso. ¿Ha votado Bolaños 400 veces o cómo? Casi. Ha madrugado Bolaños. Pero hay que decir también que un 29% ha votado elecciones generales, un 17% que Sánchez acabará imputado, o un 15% que Ábalos acabará en prisión. Y también nos han dejado esto nuestros oyentes. Lo ideal, que convocara elecciones y primero dimitiera el gobierno en pleno. ¿Cómo terminará? Pues seguirán ahí anclados a su sillón, porque no tienen vida más allá de estos sillones de la política. Hola, muy buenos días. José desde Palma de Mallorca. Bien, lo que deseo es que este gobierno acabe lo antes posible y que el señor Pedro Sánchez acabe en los tribunales, porque vamos, no se puede mentir de manera tan descarada a los españoles desde el día 1 de su gobierno. Todos tienen que acabar en la trena, del primero al último. Hay 2 comunidades implicadas y 8 o 9 ministerios. Es muy grave, ya deberían estar en la cárcel. Buenos días. Mi opinión sobre qué va a pasar con esto, absolutamente nada. Ya lo verán ustedes. Esto va a acabar como el Rosario de la Aurora. Lo que no sé si para Sánchez o para todos los españoles. Yo lo que espero es que imputen cuanto antes a Sánchez y a su entorno y vayamos a elecciones. Porque como todo este proceso se demore, van a acabar consiguiendo archivar las causas. Y entonces apaga y vámonos. Bueno, solo una puntualización para el tema del resultado de la tuit encuesta. Poníamos 4 opciones. Si sumamos las 3 opciones, es decir, gana el 30 y pico % con que se archiva todo. Pero en realidad la mayoría de nuestros oyentes, casi el 60%, se decantan por una de las otras opciones. Es decir, que Ábalos acabará en prisión, que Sánchez acabará imputado o que habrá elecciones generales. Así que todavía hay esperanza. Sí, que por lo menos hay consecuencias. No son exclusivas esas 3, o sea, pueden ocurrir las tres cosas. Hay que confiar en la justicia, el Estado de Derecho y la buena gente, que se dedica a trabajar en vez de a conspirar y por eso se le escucha menos. Sin ningún género de dudas. Maite Loureiro, muchísimas gracias, seguiremos de cerca. Ahora creo que te vas al Comité Extraordinario del Partido Popular. Ahora sigo con la tarea. Exacto. Vamos a ver qué sale de ese comité por parte del Partido Popular. Rubén Arranz, un auténtico placer contar contigo, muchas gracias. El placer es mío, gracias. Y Percival Manglano, muchísimas gracias. Un placer. Bueno, y ahora continuamos hablando de otra cosa totalmente diferente. Dinerito el bueno, todo legal, y limpio. Dinerito, ahorro, inversiones, a continuación. La Trinchera de Llamas. Es Radio.